no hacer una intro tan larga, como ya podrán haber visto en el título, hoy les traigo la tercera parte de la lectura que estoy haciendo acá, que es Muchas vidas, muchos maestros. Ya tienen la primera y segunda parte unos videos atrás, por si les interesa. Así que hoy les voy a estar leyendo el tercer capítulo, que lo vamos a buscar porque no lo tengo marcado. Bien, acá lo tenemos. Y dice: una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció, feliz, que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año en la Universidad de Columbia. Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos otros, estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación, ni siquiera había pensado mucho en el tema. Aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte, la idea no me convencía. Yo era el mayor de 4 hijos, todos los cuales se llevaban 3 años entre sí. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía de Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de Nueva Jersey. Yo era el pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. La tomaba muy en serio, como todo en la vida. Los éxitos académicos de sus hijos eran las grandes alegrías de su existencia. Cualquier discordia doméstica lo alteraba con facilidad, entonces se retiraba, dejando que yo interviniera como mediador. Aunque esa resultó ser una excelente práctica preparatoria para hacer carrera en la psiquiatría, mi niñez estuvo más cargada de responsabilidades de lo que yo retrospectivamente habría querido. Salí de la infancia convertido en un joven muy serio, habituado a tomar sobre sí demasiadas responsabilidades. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor, no había límites que se le interpusieran, era más simple que mi padre. Utilizaba la culpa, el martirio, la pena, llevada al extremo y la identificación con sus hijos como instrumentos de manipulación, todo sin segundas intenciones. Pero rara vez se mostraba triste o malhumorada y siempre se podía contar con su amor y su apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía 9 años.
a 6 personas en un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando no leía interminablemente, jugaba al béisbol o al baloncesto, las otras pasiones de mi niñez. Sabía que el estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad, por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primer o segundo puesto de mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo era ya un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil. Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad combinaba mi interés por la ciencia con la fascinación que sentía por el funcionamiento de la mente humana. Por añadidura, la carrera médica me permitía expresar mi interés y mi compasión por el prójimo. Mientras tanto, había conocido a Carol durante unas vacaciones pasadas en un hotel de Catskill Mountain, donde yo trabajaba de camarero y ella se hospedaba. Ambos experimentamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos, nos enamoramos y cuando empecé mi carrera ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa, todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupan por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marcha con facilidad. Yo no era la excepción, estaba dedicado a la ciencia, aprendía a pensar de manera lógica y desapasionada, a exigir demostraciones. La carrera de medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales y me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible, pero estos rasgos resultaban útiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de terapia. Y en aquel momento Catherine se convirtió en Aronda, una joven que había vivido en el año 1863 a.C. ¿O acaso era al revés? Y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más temí que Catherine tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto, alguien de la casa real. La madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes. Lo huelo los cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente, en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte. En un edificio aparte, continuó, puedo ver los cuerpos. Estamos envolviendo cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno se lleva sus pertenencias a fin de prepararse para la vida siguiente, más grandiosa. Estaba expresando algo que parecía el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión uno podía llevarse sus pertenencias consigo. Dejó esa vida y descansó. Hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo colgando de una cueva, rocas. Describió vagamente un sitio oscuro y miserable. Se sentía visiblemente incómoda. Más adelante detalló lo que había visto de sí misma. Era fea, sucia y maloliente. Y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro con ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño cubierto con un paño
gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en el 1536 a.C. La tierra es estéril. Mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero tuve la seguridad de que estaba en la misma vida sobre la que me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo, sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce, se refería a mí. Tú y él conversáis sobre las cosechas, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, está tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Me siento tan vacía. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja y débil. Allí está mi hija, cerca de mi cama. Mi esposo ya ha muerto. Mi yerno está allí y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Esa vez su muerte fue apacible. Flotaba. Eso me hizo pensar en los estudios del doctor Raymond Moody sobre las víctimas de experiencias de casi muerte. Sus sujetos también recordaban haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo. Yo había leído ese libro varios años antes. Tomé nota mental de que debía releerlo. Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir, floto, nada más. La desperté y di esa sesión por terminada. Revolví las bibliotecas de medicina con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del Dr. Ian Stevenson, respetado profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El Dr. Stevenson ha reunido más de 2000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación. Muchos presentaban xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas, son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Mitchell. Con gran interés examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duke y los escritos del profesor C.J. Dukas de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Ebon, Helen Wambach, Gertrude Schmeidler, Frederick Lenz y Edith Fior. Cuanto más leía, más quería leer. Comencé a comprender que, si bien me tenía por profesional bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. Hay bibliotecas enteras llenas de este tipo de investigación y bibliografía, pero son muy pocos los que las conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada, verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. Es posible que todos estuvieran equivocados, que se engañaran. Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba. Abrumadoras o no, me costaba creer en ellas. Tanto Catherine como yo, cada uno a su modo, habíamos quedado profundamente afectados por la experiencia. Catherine mejoraba en el plano emocional, yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio, ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vívidas fantasías. Yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto, mientras Catherine caía en trance al iniciarse la sesión siguiente. Antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de madera, con un tablero cuadriculado en el cual había agujeros. El sueño le había parecido especialmente vívido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y el espacio, que fuera hacia atrás para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre, a las montañas, pero también al mar. Soy un muchacho, tengo el pelo rubio, extraño, visto ropas cortas, pardas y blancas, hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan, guardias, están sucios. Juegan algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado,
cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Joan. Avanzó hasta su muerte. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aun si esas visualizaciones notablemente explícitas eran pura fantasía y yo no habría podido asegurarlo, lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas. Después de todo, yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo en un sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era que el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podían causar traumas psíquicos incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se funden con el entorno diario de la vida, son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos que quien experimentó un único episodio importante en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes parecidos a canoas pintados de colores intensos, zona de Providence. Tenemos armas, lanzas, ondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay remos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Quizás estamos perdidos. Está oscuro. No hay luces. Tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque, al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales. Estamos de exploración. Tengo zapatos extraños, como sacos atados a los tobillos, hechos también con pieles de animal. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a los otros, pero yo no. No quiero matar. Tengo el cuchillo en la mano. De pronto comenzó a gorjear y a respirar trabajosamente. Informó de que un combatiente enemigo la había aferrado desde atrás por el cuello para degollarla con un puñal. Vio la cara del asesino antes de morir. Era Stuart. El aspecto del hombre era diferente, pero ella sabía que se trataba del mismo. Joan había muerto a los 21 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo y observando la escena de abajo. Se elevó hasta las nubes, perpleja y confundida. Pronto se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en brazos, susurró, lenta y soñadoramente. Alguien que ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco y un sombrero blanco doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas, tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro, quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño, áspero. Duele frotarse contra él. Es agradable estar al sol, abrigado otra vez. Es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior yo le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si podía identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma, deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio, sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico, el que había utilizado rigurosamente en los 15 años de investigación previa, para evaluar ese curiosísimo material que emergía de los labios de Catherine. Entre una y otra sesión, la misma Catherine se iba volviendo más y más psíquica. Tenía intuiciones con respecto a
personas y acontecimientos que resultaban acertadas. Durante la hipnosis había comenzado a anticiparse a mis preguntas sin darme tiempo de formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o de adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo. Allí procedió a indicar el ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre con quien se cruzó al salir del hipódromo. Sabía, por intuición, que los poderes espirituales recién obtenidos no debían ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenían una importancia mucho más elevada. Según me dijo, esa experiencia la asustaba un poco, pero estaba tan complacida con los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar con las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas me espantaban y me fascinaban al mismo tiempo, sobre todo el episodio del hipódromo. Era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador de cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro había estado pasando en esas últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mi perspectiva. No podía negar que la muchacha tenía aptitudes psíquicas y si éstas eran reales y podían producir pruebas tangibles, serían verdad también sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas. Ahora volvía a la vida en la que acababa de nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no pude identificar el año. Se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor, tengo un hermano y 2 hermanas. Veo la mesa de la cena. Allí está mi padre. Es Edward, el pediatra, nuevamente representando el papel de padre. Mis padres se están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él se pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre. La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes. No es la misma persona. No me gusta. Ojalá se fuera. Hablaba como una criatura. Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran por supuesto muy diferentes de las que utilizaban en la psicoterapia normal. Con Catherine actuaba casi a la manera de un guía. Trataba de revisar toda una vida en 1 o 2 horas, buscando acontecimientos traumáticos y patrones perjudiciales que pudieran explicar sus síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realizaba a ritmo mucho más detallado y lento. Se analiza cada palabra elegida por el paciente en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo, cada inflexión de la voz deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidadoso escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta. Con Catherine, en cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ella eran como conducir un auto de carreras a toda velocidad y tratando de distinguir las caras de la multitud. Volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación, grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco. Es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. Todavía no tenemos hijos. Él es muy bueno conmigo. Nos amamos y somos felices. Al parecer había escapado con éxito a la opresión del hogar paterno. Le pregunté si podía identificar la zona en donde vivía. Brennington, susurró, vacilando. Veo libros con cubiertas antiguas y raras. El grande se cierra con una correa. Es la Biblia. Hay letras grandes y extrañas. Idioma gaélico. En ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar. No tengo idea de si eran o no gaélicas. Vivimos tierra adentro, no cerca del mar. El condado, Brennington, veo una granja con cerdos y corderos. Es nuestra. Se había adelantado en el tiempo. Tenemos 2 varones, el mayor se casa. Veo la torre de la iglesia, un antiquísimo edificio de piedra. De pronto le dolía la cabeza, sufría y se apretaba la sien izquierda. Dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso. Murió a edad avanzada, en su cama, rodeada por toda la familia. Una vez
de su cuerpo al morir, pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida. Tengo conciencia de una luz intensa. Es maravillosa. De esa luz se obtiene energía. Descansaba tras la muerte, entre dos vidas. Pasaron en silencio algunos minutos. De pronto habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado hasta entonces. Ahora su voz era grave y potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Quedé mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente del estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en absoluto como el modo de hablar de Catherine. Ella nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología. Hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas, estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros, almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo. Podían hablar conmigo a través de ella. Además de poder regresar a vidas pasadas, Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni de los del doctor Raymond Moody, que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de los muertos. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que se describían en esos escritos. Era una prueba, en cierto modo. Lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero se mantenía. Tal vez ella había leído sobre las experiencias de muerte en alguna revista. Quizás había visto alguna entrevista en un programa de televisión. Aunque negara tener recuerdos conscientes de ese tipo, tal vez retenía un recuerdo subconsciente. Pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensajes desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó, como siempre, los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de su muerte en la persona de Elizabeth. En el futuro jamás recordaría a detalle alguno de los estados intermedios, solo podía recordar las vidas. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Estábamos en el camino. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo y la parte 3 de este video. Pido disculpas por el cambio que tuve que hacer, pero bueno, estoy con un tema en la cámara que no sé, voy a ver la manera de resolverlo. Así que espero que les haya gustado